continuación, Noticias 45, en vivo vía Streaming. Noticias 45 es una presentación de Somos 45 TV. El futuro es ahora. Y bienvenidos a una nueva emisión en Noticias 45. Mi nombre es Paula Castro y ya estamos listos para hablar sobre las noticias más importantes en Colombia y el mundo. Iniciemos. Y el senador de la República, Álvaro Uribe Vélez, aseguró que la vicepresidente Marta Lucía Ramírez le dijo, antes de ser nombrada ministra de Defensa en su gobierno, que su hermano había sido condenado por narcotráfico y señaló que siempre ha sido una mujer transparente. Presté atención porque es un tema de delito de sangre y yo la nombré a ella con gran entusiasmo. Yo conocía su trayectoria. El expresidente Uribe manifestó que las acusaciones en contra de Ramírez obedecen a un maltrato hacia la funcionaria por un problema de su hermano. Asimismo, indicó que hay una doble moral por parte de quienes piden que Marta Lucía Ramírez renuncie a su cargo como vicepresidente. Ya se está orquestando una campaña de decir que no, que es que Colombia lo que tiene es una política de una narcopolítica, etcétera. Ya llevo 2 ocasiones pidiendo en el Senado de la República, precisen. Ese manto general es inaceptable. Entonces eso se está atendiendo a aquello que decía Chávez, denuncien la corrupción, el narcotráfico, la inequidad, ganen en las elecciones, después aprovechen todo eso para sostenerse y no hagan elecciones sino cuando las controlen. El senador además cuestionó que algunos actores políticos ven el narcotráfico como algo bueno cuando se relaciona con alguna financiación a las FARC. Vamos con una buena noticia y es que ya fue aprobado el proyecto de ley que prohíbe la comercialización, producción e importación de cosméticos que hayan experimentado en animales. Con esto Colombia entraría a ser referente mundial en investigación alternativa sin animales. Tras 2 años de comenzar su discusión en el Congreso, el proyecto que cierra cualquier posibilidad al testeo con animales para cosméticos está a punto de ser ley de la República. Con esto quedarán prohibidos en Colombia la experimentación, importación, fabricación y comercialización de productos cosméticos, sus ingredientes o combinaciones que sean objeto de pruebas con animales. El representante Juan Carlos Lozada, ponente del proyecto que en su momento fue el 120 de 2018 y hoy es el 264 de 2019, celebró la aprobación y aseguró que es un gran paso en la defensa de los derechos de los animales. Este es un enorme paso al frente en la defensa de los derechos de los animales en nuestro país, en una industria cada vez más consciente de que debemos respetar a los animales. Y por supuesto que esta es una gran noticia para todos los amantes de los animales, para la comunidad animalista de Colombia, un enorme avance en buscar una ciencia más ética, en buscar una industria más ética, y por eso nosotros celebramos que el Senado haya aprobado hoy en cuarto debate el proyecto de prohibición de testeo en animales con fines cosméticos. El proyecto de ley aprobado en el Congreso considera que los animales no pueden estar sometidos a sufrimiento o dolor y además se fija que el gobierno deberá generar estímulos, incentivos y facilidades para fortalecer las capacidades de laboratorios e instituciones de investigación nacional que desarrollen y apliquen modelos alternativos para evitar el uso de las pruebas en los animales. Además, este proyecto aprobado impulsa a las empresas a probar nuevas formas de generar sus productos por medio de investigaciones alternativas que permitan abrir nuevos campos en lo científico y lo tecnológico. En nuestra sección de Sube y Baja destacamos las mejores y las más cuestionables gestiones de funcionarios, preparados para saber a quién le fue mejor y a quién le fue peor esta semana. Veamos a continuación. ¿Quién sube?
El gobierno nacional, con la gestión frente al coronavirus, y el sector salud, que no descansa tratando de mitigar los efectos de la pandemia. La estrategia de gradualidad y la disminución en el impacto de la pandemia pone a Colombia como uno de los países que mejor ha sorteado la situación mundial y el riesgo que corre su población de infectarse. El gobierno ha logrado una articulación con los entes territoriales, priorizando la salud pública al momento del reinicio de actividades en los diferentes sectores. Suben también los profesionales de la salud y servicios esenciales, quienes no han parado para que nosotros podamos protegernos y reanudar poco a poco las actividades básicas para el funcionamiento del país. ¿Quién baja? Los sectores de la opinión, senadores, guionistas y los llamados influencers que esta semana ultrajaron a políticos de la talla de Álvaro Uribe Vélez y Marta Lucía Ramírez. Se les ha convertido en un deporte nacional lanzar bombas de desprestigio a quienes no coinciden con su filiación política y pretenden responsabilizarlos de todos los males de la sociedad. Además, están convencidos que el irrespeto y las calumnias son la solución a los problemas que atraviesa el país. La investigación preliminar de la Corte a Uribe basada en información anónima y el linchamiento social y político a la vicepresidenta por el caso de un familiar que pagó un delito en el exterior demuestra que a estos políticos los han convertido en blancos diarios para desviar la atención de la opinión pública y crear cortinas de humo. Y preste atención a esta información, y es que a Tumaco arribó la embarcación más grande que ha tocado el puerto en su historia, un buque que transporta 5.500 toneladas de aceite de palma. Para conocer en detalles esta noticia, nuestro corresponsal Rafael Reyes nos comenta. Rafael, buenas tardes y lo escuchamos. Gracias a los buenos oficios de la señora vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, hoy llega al puerto de Tumaco la más grande embarcación en transporte de aceite de palma. Más de 5.000 toneladas recibirá esta embarcación, que será destinada a diferentes lugares de Colombia y del mundo. A Tumaco arribó la embarcación más grande que ha tocado el puerto en su historia, un buque que transporta 5.500 toneladas de aceite de palma. La embarcación Ferchen Maco procede de Mejillones, Chile, para llevar 5.500 toneladas de aceite de palma hacia el puerto de Barcelona, en España, y generará 4.700 empleos directos. Según el oficial, en los últimos 3 meses y cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, 7 embarcaciones internacionales y 75 buques de cabotaje han pasado por este puerto con combustible, fertilizantes, víveres, crudo y aceite de palma. En estos momentos, el buque está entrando al puerto. Esto ha sido posible gracias a la preocupación por el desarrollo de Tumaco por parte de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez en sus constantes visitas a nuestro municipio. Desde Tumaco, Rafa Reyes para 45 segundos. Así es, Rafael, muchas gracias por la información y vamos con más noticias, pues en la noche de este jueves fue expulsado el ciudadano venezolano, miembro de las Fuerzas Armadas de este país, que según información de inteligencia del Ejército Nacional estaba adelantando actividades que podrían poner en riesgo la seguridad nacional de Colombia. Gerardo José Rojas, un militar venezolano acusado de adelantar labores de espionaje en Colombia y que fue capturado en la tarde de este miércoles en la ciudad de Valledupar, supuestamente vendiendo jugos, fue expulsado del país por un periodo de 10 años en la noche de este jueves. Este extranjero fue expulsado con base en información entregada por el Ejército Nacional que indica que este ciudadano venezolano perteneciente a las Fuerzas Armadas de ese país estaría adelantando actividades no autorizadas que pondrían en riesgo la seguridad nacional. Presuntamente Rojas estaría espiando las bases militares en La Guajira y el Cesar, siendo un uniformado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Se tomó la decisión por parte de la Regional Guajira de Migración Colombia de expulsar al mencionado ciudadano extranjero por un término de 10 años, tiempo durante el cual no podrá reingresar a territorio nacional. Se conoció en las últimas horas que un grupo de inteligencia del ejército viajó hasta La Guajira para entrevistarse con el capturado. El ciudadano extranjero fue expulsado desde Paraguachón, en La Guajira, por Migración Colombia.
Por otro lado, Oscar Leandro Mora, técnico en radiología y miembro del Colegio Colombiano de Tecnólogos, toma la vocería de su gremio hoy en Noticias 45 Segundos y denuncia que los radiólogos profesionales de salud que están en la primera línea de contención contra el COVID-19, básicamente los encargados de tomar las imágenes diagnósticas tan importantes para conocer los peores efectos de este virus en los pacientes, quedaron por fuera de un decreto que otorga subsidios para el personal médico. Esto es Voces Ciudadanas. Por medio de este video quiero manifestar mi opinión con respecto al decreto en el cual están manifestando un auxilio monetario para las personas en primera línea. Los tecnólogos en radiología, desafortunadamente, estuvimos, aparte de todos estos aspectos, nos sacaron de lineamientos establecidos por el RETUS, cuando el mismo RETUS, a nosotros como personal asistencial en primera línea, somos las personas que dan las imágenes diagnósticas, las obtenemos para que el médico radiólogo las pueda interpretar. Y el mismo RETUS nos indica que debemos registrarnos en su página para poder ejercer en el territorio nacional. Miren la ambivalencia. El mismo RETUS nos saca del listado que aparece en el borrador del decreto, por lo tanto manifiesto mi inconformismo total, porque somos un gremio que estamos en peligro de contagio, y que por ello mismo está en riesgo nuestra vida, nuestra integridad y la de nuestras familias. Así que solicito al gobierno nacional realice por favor los ajustes correspondientes. Y en materia económica, las bolsas europeas y los futuros de Wall Street rebotan tras el desplome del jueves. Las principales plazas financieras del continente suben después de las fuertes ventas de la sesión anterior, causadas por la preocupación por el ritmo de la recuperación económica de la crisis desatada por la pandemia. Después de oscilar en ambos sentidos en la apertura, las principales bolsas de Europa suben este viernes. El índice paneuropeo Stoxx 600 crece 1,4%, recuperándose de su peor pérdida en un solo día desde el 23 de marzo en la sesión anterior. El índice IBEX español sube 1,39%, el francés CAC 40 1,9% y el alemán DAX 30 sube 1,1%. En el Reino Unido, el índice de referencia de la Bolsa de Valores de Londres sube 1,07% y el índice de mediana capitalización centrado en el país, el FTMC, 0,9%. Los indicadores rompen una caída de 4 sesiones consecutivas, pero igualmente estaban en camino de registrar su peor derrumbe semanal en unos 3 meses. Las bolsas de todo el mundo cerraron el jueves con caídas muy fuertes. En Europa, Frankfurt se desplomó un 4,47%, París 4,71% y Londres un 4%, Milán perdió 4,81%, Madrid un 5,04%. Por su parte, Wall Street se hundió en su peor jornada en casi 3 meses en un mercado inquieto por la incertidumbre sobre economía y salud en Estados Unidos. El Dow Jones Industrial Average se derrumbó 6,90% a 25.128,17 puntos. El Nasdaq perdió 5,27% a 9.492,43 unidades y el S&P 500 5,89% a 3.0002,10. Y en noticias internacionales, una nueva ola de protestas se han registrado en el Líbano, donde manifestantes en esta oportunidad quemaron la sede del Banco Central de ese país por la masiva devaluación y las consecuencias de la crisis económica. Miles de manifestantes salieron a las calles de la capital, Beirut, en protesta contra el colapso de la moneda local, en donde se registraron fuertes enfrentamientos con la policía antidisturbios y las instalaciones del Parlamento y la residencia del primer ministro Hassan Diab. Durante las protestas hubo daños a la infraestructura de bienes públicos, principalmente contra el Banco Central del Líbano, el cual sufrió daños por el fuego causado por los manifestantes.
Además, realizaron bloqueos en las vías quemando artículos, por lo que las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos para dispersar a la multitud y proceder a retirar barricadas improvisadas para impedir el paso de los uniformados. Los manifestantes señalaron que el actual gobierno tiene nula capacidad para hacer frente a las consecuencias económicas que empeoraron tras el estallido de la pandemia de la COVID-19. Es de recordar que las manifestaciones iniciaron en el 2019 después del desplome de la moneda local por primera vez en las últimas 2 décadas, por lo que el descontento popular ya era latente desde julio, desde ese mismo año, luego que el gobierno aprobó medidas de austeridad para hacer frente al déficit, las mismas que derivaron en la dimisión del primer exministro Saad Hariri. Y en deportes, el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, aseguró que el protocolo de la DIMAYOR ya está listo, pero se encuentra a la espera de que la ministra del Interior firme un decreto en el que permita el uso de las canchas para que los equipos puedan retornar a los entrenamientos individuales en sus respectivas sedes. Estamos preparando una eventualidad porque en un decreto está un tema de prohibición de uso de canchas y obviamente se abren los entrenamientos, se abren los deportes individuales, pero también es necesario tener apertura de canchas. Yo creo que en el día de hoy está surgiendo ese decreto de parte del Ministerio del Interior para permitir el uso específico de canchas en esas situaciones. El jefe de la cartera de salud informó además que este jueves estuvieron revisando el protocolo con los últimos lineamientos y explicó que la decisión no depende de su despacho sino del Ministerio del Interior. Asimismo señaló que de momento solo se trabaja en el regreso a los entrenamientos, no a la competencia, como lo planteó el Ministerio del Deporte, siendo esa la primera fase para el regreso del deporte rey de Colombia a las canchas del país. Y así llegamos al final del resumen informativo de Noticias 45. Recuerde que puede seguirnos en las redes sociales como 45 segundos con. Se despide Paula Castro y que tengan un feliz viernes. Ya saben, nos vemos mañana. Parece que estoy estrenando cepillo. Y marca, es el nuevo cepillo Fordent que nos recomendó el odontólogo. Fíjense, Fordent tiene las ventajas de los mejores cepillos, pero además